Hay nombres que resuenan a través de los siglos, susurrando historias de fe inquebrantable, de dolor transformado en esperanza y de sucesos que desafían toda lógica. Hoy nos adentramos en la vida de una mujer cuya existencia fue una tormenta de pruebas, pero cuyo legado la convirtió en la confidente de miles, la última puerta a la que llamar cuando todas las demás se han cerrado. Hablamos de Santa Rita de Casia, la patrona de las causas imposibles. Pero ¿quién fue realmente Margarita Lotte? ¿Qué misterios y milagros tejieron su leyenda? Acompáñanos a descubrirlo. Nuestra historia comienza en 1381, en Rocaporena, un pequeño pueblo cerca de Casia, en la región de Umbría, Italia. Margarita, o Rita como la conocemos, nació en una época violenta, marcada por las rencillas entre familias, las famosas vendetas. Desde joven sintió una profunda vocación religiosa, un deseo ardiente de consagrar su vida a Dios. Pero el destino, o mejor dicho, la voluntad de sus padres, tenía otros planes. Para aplacar enemistades y asegurar la paz entre facciones, una práctica común para entonces, Rita fue entregada en matrimonio a Paolo Mancini. Paolo era un hombre de carácter fuerte, impulsivo y, según algunas fuentes, violento. Imaginen la angustia de Rita. Sin embargo, con paciencia, oración y una dulzura inquebrantable, no solo soportó los maltratos, sino que, según la tradición, logró ablandar el corazón de su esposo. Tuvieron 2 hijos, Gian Giacomo Antonio y Paolo María. Por un tiempo, pareció que la paz había llegado a su hogar. Pero la Italia medieval era un polvorín. Las viejas rencillas no se olvidan fácilmente. Una noche, Paolo Mancini fue emboscado y asesinado. El dolor de Rita fue inmenso, pero su mayor temor no era solo la pérdida de su esposo, sino la sed de venganza que comenzó a arder en los corazones de sus propios hijos, ya adolescentes. Impulsados por la ley no escrita de la vendetta, estaban decididos a vengar la muerte de su padre. Rita se encontró en una encrucijada aterradora. ¿Permitir que sus hijos se convirtieran en asesinos manchando sus almas? Aquí es donde la historia de Rita da un giro que define su santidad. Ante la imposibilidad de disuadirlos y temiendo por su salvación eterna, Rita rogó a Dios que se los llevara antes de que pudieran cometer un pecado mortal. Poco tiempo después, ambos hijos murieron a causa de una enfermedad, libres de la mancha de sangre. Un acto de fe extremo, dolorosísimo, que muchos hoy debaten, pero que en su contexto se interpreta como un sacrificio maternal desesperado por el bien último de sus hijos. Y aún más asombroso, Rita perdonó públicamente a los asesinos de su esposo, un perdón que rompía con todas las costumbres de su tiempo. Viuda y sin hijos, Rita buscó cumplir su sueño de juventud, ingresar al convento de las Agustinas de Santa María Magdalena en Casia. Pero no fue fácil. Fue rechazada varias veces, posiblemente por su conexión con las familias enfrentadas. La leyenda cuenta que tras la intensa oración, sus 3 santos patronos, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, la transportaron milagrosamente al interior del convento mientras las puertas estaban cerradas. Ya en el convento, Rita vivió una vida de profunda oración y penitencia. Un Viernes Santo alrededor de 1442, mientras meditaba ante un crucifijo, sintió un dolor agudísimo en la frente. Una de las espinas de la corona de Cristo, según su testimonio, se había clavado en su carne, dejándole un estigma visible y doloroso que la acompañaría por el resto de su vida. Esta herida, a menudo maloliente, la obligó a vivir en cierto aislamiento dentro del convento, pero para Rita era un signo de profunda unión con el sufrimiento de Cristo, un misterio divino que la singularizó aún más. Y los prodigios continuaron. Quizás los más conocidos son los milagros de las rosas y los higos. Estando gravemente enferma en pleno invierno, una pariente la visitó y le preguntó si deseaba algo. Rita, con una sonrisa débil, pidió una rosa de su antiguo jardín y 2 higos. Imposible en esa estación, pero la pariente, al llegar a la casa, encontró en la nieve una hermosa rosa roja florecida y 2 higos verdes en una rama seca del huerto. Estos milagros se convirtieron en símbolo de esperanza y de la intercesión de Rita ante lo humanamente imposible. Las rosas de Santa Rita son hoy un emblema de su devoción. Santa Rita murió el 22 de mayo de 1457. Su fama de santidad ya era grande.
Se dice que las campanas del convento replicaron solas y su herida en la frente emanó una fragancia dulce en lugar de olor fétido. Un dato curioso es la leyenda de las abejas blancas que, según la tradición, aparecieron en su celda poco después de su muerte y que hoy anidan en los muros de la basílica. Fue canonizada en 1900, pero su culto como abogada de las causas imposibles se había extendido siglos antes. Millones en todo el mundo acuden a ella en momentos de desesperación, buscando consuelo e intercesión para problemas familiares, enfermedades, situaciones desesperadas. Su vida es un testimonio de que la fe, el perdón y la perseverancia pueden florecer incluso en el terreno más árido. ¿Sabías que su cuerpo permanece incorrupto en la Basílica de Casia? Un fenómeno que la ciencia ha estudiado, pero que para los fieles es una señal más de su santidad. Se le considera también patrona de las víctimas de abuso y de las madres. La vida de Santa Rita de Casia es una compleja mezcla de sufrimiento extremo, fe inmensa y sucesos que rozan lo milagroso. Nos enseña sobre la fuerza del perdón, la capacidad de encontrar sentido en medio del dolor y la esperanza que puede surgir cuando todo parece perdido.